Laura Vicentín, la profesora que compartimos, ¿no es cierto?, muchas materias, muchos momentos, muchos encuentros en el Instituto Superior Goethe y fuera de ella también. Hoy está invitada como para poder dialogar un poco sobre cuestiones que se plantea en las cátedras donde estoy a cargo, de práctica 3, didáctica de la física, o sea, didáctica específica, residencia, que son materias fundamentales como para poder ampliar muchos temas más allá de cómo planificar o cómo llevar a cabo la clase, ¿no es cierto? Y más hoy en día me pareció interesante y oportuno esta oportunidad de poder dialogar con vos, sobre todo la parte que ya venimos conversando hace tiempo, de adecuaciones curriculares. Pero más Bien, allá de eso, bueno, pueden surgir otros temas, ¿no es cierto? bien. Bienvenida y gracias por sumarte, ¿no es cierto?, a esta Bueno, invitación. bueno, desde ya te agradezco, está muy buena tu idea. La verdad que por allí uno tiene cosas para compartir o porque sabe que el otro está ávido y bueno, hay que ver que por allí lo que dice una fotocopia no es lo mismo que en vivo y en directo, ¿no? Desde lo que uno vivencia. Así que bueno, a través de esto también le doy la bienvenida a los chicos, tus alumnos que van a participar un poco de este encuentro. Y bueno, y proponerles a ellos también en otro momento generar preguntas que puedan surgir ya sobre sus propias prácticas, porque no nos tenemos que olvidar que, bueno, el instituto es formador y en eso cooperamos todo desde el lugar que tengamos, porque yo de física no entiendo nada, o sea que si en algún momento me pillan con eso, pediré ayuda, porque realmente desconozco cómo se enseña, y en qué consiste, básicamente sé, pero más de ahí no sé. Así que bueno, Bueno, pero estoy dispuesta ahí está, para ayudar claro, en ahí lo está que... perdón, te Sí, escucho. Lo que pasa es que ahí está lo rico. O sea, claro, vos sobre adecuaciones curriculares das unas clases, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de tener en el taller, ¿no es cierto?, que hicimos con varias carreras. sí, Entonces, como que, bueno, uno quizás no maneja mucho lo de adecuaciones o si tenemos una problemática con un chico determinado, con varios, ¿por qué no? Porque todos somos diferentes, y uno no tiene ese manejo, pero sí tiene el manejo de lo específico de la física, pero vos tenés lo otro. claro. Entonces, esto de complementarnos, de juntarnos como para conversar y para que los chicos puedan llegar a tener, como vos decís, no un papel para leer, o a mí dándole una clase muy sola, te quiero decir, sin Sí, sí, sí. intercambio, me pareció muy rico. Bueno, no sé si empezamos a hablar desde la Dale, planificación, dale, dale. de la importancia, más allá que ellos saben de la planificación, los tiempos, la secuencia didáctica, pero ahora teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo que más nos importa, las adecuaciones. Exactamente, Más ahora que estamos en un proceso de lectura, lectura y lectura y todavía no podemos ir al campo, ¿no es cierto?, como para, exactamente. a terreno, como para como es poder aplicar, pero también es oportuno para la lectura, porque muchas Totalmente. veces nos lleva a que estamos en el proceso de planificar, de llegar con el tiempo para la planificación y no nos detenemos bien a pensar y a leer sobre las leyes que nos permiten, están, ¿cómo se dice? Vos sabrás decirlo, que están normalizado todo, ¿no es cierto? Claro. Eh, Desde la Y ley tener en cuenta, claro, 26.206, claro. Lo que todas pasa es las que por normas, ¿no es allí cierto? el manejo de la normativa se tiene que complementar con el sujeto que está en el aula, ¿sí? O sea, hay toda una documentación que está avalando, que la tuvimos que estudiar como para entender esto de la educación inclusiva, pero lo que le pasa al alumno en formación es cómo lleva a la práctica y qué habilita esa ley para cuando él tenga que estar frente al o a los alumnos con necesidades educativas específicas. Entonces, desde ese lugar, por ahí uno entiende que la planificación tiene como meta esta
previsión y esta organización de lo que podría, entre comillas, llegar a acontecer dentro del salón. Ahora bien, esa planificación tiene que estar ajustada a los componentes que todo alumno en formación conoce sobre cómo se planifica. El tema es empezar a ver que desde el momento mismo que uno tiene la posibilidad de prever las posibles características de los alumnos dentro de un grupo aula, tiene que empezar a ver que hay diversidad dentro del aula. Si el alumno al momento de, en esa etapa que nosotros mencionamos como etapa de diagnóstico, no lo ve como que a esto o esta palabra que yo digo que es tener diversidad, heterogeneidad de características en el aula, su puesta en escena después a la hora de planificar va a ser totalmente unidireccional. Entonces, convengamos que para planificar tiene que tener una mirada mucho más heterogénea con respecto a la gente que tiene enfrente, a quién es esa población destinataria de lo que se llame la gravedad, se llame termodinámica, la electricidad, negativo o positivo. Mirar eso, fundamentalmente. Entonces, todo lo que después planifique va a ser en función de saber que está el rubio, el morocho, el castaño, el mestizo, cualquiera, y que cada uno tiene una caracterización particular. Eso lo va a llevar a pensar esos componentes de la planificación en una relación dialógica, suele decir la teoría, ¿no? Pero esto de entender en función de quiénes están adelante, ¿sí? Entonces, organizo, planifico, pero teniendo como base lo que realmente uno hoy entiende como etapa diagnóstica, fundamental, que para ellos es el momento de la observación. De la observación, eso te estaba por decir, la observación que muchas veces ellos lo van como, o sea, lo toman como, me voy, me siento a ver cómo, qué dinámica de grupo hay, todo, pero realmente no, por ahí yo lo que veo es que tienen esa falencia de qué es lo que deben observar. Claro, por ahí claro, ese referente que vos mencionás, esto de los componentes de la planificación, en todo sentido tiene que estar prevista en esa ficha, que obviamente ellos sí la manejan, pero hay un punto que hoy por hoy habla sobre qué tipo de actividades realiza el docente. Pero para eso vos tenés que ir viendo quién es la población que tiene ese alumno, alumno residente o practicante, frente a él. Y en función de eso decir, sí, me sirve o no me sirve lo que está dando este docente para trabajar para todos al mismo tiempo o todos con un mismo ritmo. Entonces, ir viendo que en ese tiempo, en ese trayecto de observación, por dónde pasa la diferencia que va haciendo ese profesor. Pasa por una cuestión de tiempos de cada uno, pasa por el tipo de recurso que le presenta, pasa por el momento de la evaluación, y si no, también es un llamativo punto a considerar si nota como que el aula es homogénea. Entonces también le sirve de insumo. Sí. Aparte, ya no existe más esa aula homogénea. Claro, o sea, lo que pasa es que si en la cabeza de ese profesor se sigue planificando, no digo después, esto cuando podamos hablar de adecuar desde el principio, que planificar para todos y darle 4 o 5 cosas a estos que son distintos. Yo no estoy hablando de eso, o sea, por ahí uno puede planificar ya desde el inicio mismo de esta propuesta educativa, pensando en las diferencias que hay dentro del salón, que no es lo mismo que una sola planificación, un solo plan de clase, y como relleno darle que haga 7 ejercicios a este no le den nada y dale que pinte, o a este dale que haga trabajo con el compás, porque otra cosa no va a poder hacer. Eso no es de lo que estamos hablando. Claro, exactamente, eso no es la idea tampoco. Sí. Entonces, eso ponerle en la cabeza a los alumnos, y que bueno, por ahí, si el profesor tiene esa línea, permitir que te habilite a vos como alumno residente a hacer esos cambios, a hacer esas modificaciones.
porque por Claro, allí, y dónde irían también esos cambios dentro de la claro, planificación? ¿No es cierto? bien, O sea, repensar no solamente en la clase, sino en la planificación, que sí, es un instrumento que a ellos les organiza en el momento de dar la clase, ¿no es cierto? Porque exactamente, más allá de organizarlo también, después hay otros factores, el factor tiempo, el factor de que la actividad que seleccioné no es la adecuada, o sea, la autoevaluación y después, ¿no es cierto? En el momento de práctica, bueno, tienen 5 clases, ¿cierto? 5 módulos, como se dice, para ir ajustando y como que es la primera vez. Pero claro. en residencia es como que tienen que ir más allá y poder solucionar eso. Es Claro, decir, ya pasaron la práctica 3 donde tuvieron todos esos inconvenientes y ahora no. En residencia ya es como que tienen, tenemos que ya tienen empezar a adquirida, pensar digamos, claro. Bien, por exactamente. allí lo que se piensa con esta idea de planificación adaptada, es decir, voy a tomar un término por allí, no para que se comprenda. La adaptación es poder brindarle aquello que le falta al sujeto para que realice la actividad propuesta. Aquello que le falta, aquello que carece o aquello que le permitiría acceder a eso que está pensado para la mayoría. ¿Sí? Si uno lo piensa de ese lugar, entonces cuando nosotros hablamos de adaptaciones, no es únicamente la cuestión de una fotocopia editada para que ese alumno comprenda y en vez de 15 oraciones va a tener 7, es un tipo de adecuación también, pero básicamente sobre lo curricular. Acá también estamos hablando de pensar en el material didáctico que llevas para la clase. Hay afiches que tienen una letra muy pequeña, donde vos decís, bueno, si yo estoy hablando con un chico de segundo año y posiblemente una lámina me entienda, ¿y por qué no el material concreto al lado? ¿Por qué no el material No, concreto y que vea el proceso y por allí hay momentos en los que el uso de ese material concreto no se necesita, pero en otros casos sí es necesario y vos capaz tenés 15 alumnos que están dando física y ese material concreto te pide un alumno. Bueno, dale a ese alumno el material concreto porque a él, desde su capacidad cognitiva, le es más fácil. Vos no es que le estás regalando la nota porque tenga el material, vas a saber hacer, mentira. Vos le estás facilitando que con otro medio acceda al mismo contenido, porque el otro, el común, con la explicación que vos pusiste en un afiche, un PowerPoint, le alcanzó perfecto. Vio un video y entendió el proceso. Y está aquel que si no toca el producto, si no tiene el material en la mano, algo tangible, no entendió. Entonces son otros modos de acceder al contenido. Dale ese contenido, dale el recurso. Si total lo mismo, si la gravedad es tanto y se saca por una fórmula, vos lo que hiciste fue abrir otra ventana más con ese uso del material. Y en otro momento, si tenés un chico que tiene o un alumno con dificultades motoras finas y todo se le cae, entonces no puede hacer, y recrear límites en ese escritorio para que los lápices no se le caigan, para que la regla no se le caiga, y hacer un portalápiz fijo en ese escritorio. Y también estás hablando de adaptaciones, claro, ¿entiendes? eso te estaba por decir, claro, no solamente necesita el docente o el practicante, ¿no es cierto? Vamos a hablar de docente, eh, un informe de que hay un alumno con dificultades. Por ahí en la No, observación uno puede ver todas aquellas diferencias e ir viendo cómo trabajar y qué recursos, que es lo que me estás hablando, qué recursos son los necesarios y son los que se debe adaptar para cada momento, para cada actividad. A eso sí, te lo referís, ¿no es ideal cierto? sería que todos tengamos un informe, pero el informe a la vez, si no es el informe pedagógico, lo único que te dice cuál es el diagnóstico que tiene. Y de pronto Claro, tiene no, no habilidades manejamos. artísticas, tiene habilidades manuales, tiene habilidades lingüísticas. Y otra cosa es
vos sentado organizando lo que estás por enseñar, cómo trasladar eso que está en un informe a tu plan de trabajo. Entonces, Ahí, perfecto. el tiempo de observación es muy importante para eso, Laura, justamente, para ir viendo, Claro, a ver, si prueba con este material y si probara con el otro. Encima los profesores tienen la bondad de darte a sus alumnos, ¿no? Te dejan compartir tiempos, entonces por ahí, bueno, a ver, si no le llevo tal cosa, o pienso, vamos a suponer que yo escribo una definición y yo solo, practicante, redacto de manera más simple. Eso es una adecuación. Y no deja de saber de que el perímetro se logra con tal cosa y tal cosa. O un triángulo llega a tener 3 lados iguales y se va a llamar equilátero por tal otra. O sea, ir pensando en esa otra forma de mostrar ese mismo contenido. Pero tiene que estar, ahí está. ¿viste? En Perdón, la ahí cabeza. está lo interesante, ahí está lo interesante. Es otra mirada de la Así planificación. es, así es. Sí, es otra mirada, no necesariamente para aquellos chicos con capacidades diferentes, sino es que todos tenemos capacidades Así es. diferentes. Entonces es tener otra mirada, otra mirada. O sea, no necesariamente hacer, como vos decís, una planificación así lineal para todos, iguales, sino tener esa capacidad de poder ver más allá en la Así es. observación, de poder ver más allá y tener un abanico De de, alternativas. de alternativas en el momento de estar en el terreno, Claro. ¿no es Yo cierto? el otro Y día, no solamente esa planificación y esa actividad. Yo por ahí los acostumbro a poner muchos anexos, ¿viste? bien, Anexos bien. para aquel que termina rápido, anexos para aquel que no se entendió la consigna y bueno, necesita que me pare al lado de él, que me siente, Claro. que converse, que vea, que explique. O sea, ese abanico, lo que siempre hablamos con los estudiantes de recursos, de actividades, de forma de dar la consigna, de la escritura o de la teoría. Claro. Porque hay veces que creemos que saben y hablamos ahora está hablando mucho de sincronización, no, ¿cómo es que se llama? Perdón. Viste que estamos hablando ahora de clases Claro, la sincronización es la que sería esto que estamos haciendo en este momento. Claro, bueno, no, en ese sentido. Pero el otro día estaba hablando con los estudiantes y se me ocurrió preguntarles, ¿y saben lo que significa? O sea, yo hablaba como si fuera que ellos estaban súper saliendo. ¿Pero saben lo que significa? Y ahí quedaron, no, y volví, dije, para un poco, tenemos que saber, Claro. o sea, tenemos Así que es. saber a ver si nos entiende, si estamos Sí. hablando el mismo idioma, Claro. ¿sí? Una de las O sea, cosas siempre vamos a estar... una de las cosas que se insiste mucho con el profesor de residencia es que debe pensar el aula y debe pensar su planificación que de alguna manera responda a lo que la normativa dice. La normativa plantea una educación obligatoria para todos y haciendo en la medida de lo posible esas adaptaciones que requiera. Por eso hablamos las adecuaciones específicas sobre el currículum y esas otras que son de acceso. Cuando yo te digo, este niño cognitivamente es una luz, pero dale la torpeza motriz que tiene, que echa todo. Entonces vos lo que haces, colocándole un marco al escritorio y colocándole un lapicero pegado sobre su banco, lo que estás haciendo es permitir que él acceda al mismo contenido. Claro. Desde diferentes formas de trabajar eso, o poner más grande el tamaño de las letras en una fotocopia, en las consignas. No varías el contenido, lo que varías es el acceso, el cómo hace para llegar al mismo contenido. Y están las otras donde sí ya tenés que reducir vos el contenido, entonces ahí es como que hay que tener muchísimo cuidado y no es esto de le doy que pinte los círculos. No, a ver, ¿cuánto de lo que yo doy en mi plan este adolescente o este joven puede llegar a realizar?
lo evalúo en función de lo disciplinar, por eso es muy importante acá el manejo de lo disciplinar. Entonces digo, a ver, con 5 oraciones, este niño a mí me puede decir a qué se llama gravedad y cuáles son los factores que provocan la gravedad, ¿sí? Ventajas y desventajas, por dar un ejemplo. Esa actividad básica le voy a brindar como elemento a algunos alumnos o a ese alumno que cuando yo hablo en difícil o hablo de corrido, le muestro el power, no entiende, ¿sí? Pero estoy trabajando con una reducción mínima de ese contenido, ¿sí? Le puede pasar en el cual el contenido tenga que reducir mucho más y entonces ahí se complica porque ya estaríamos hablando de un trastorno mucho más severo que escapa un poco a lo que uno desde su experiencia puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene las herramientas como para poder hablar con el profesor y llamar a la familia y plantearle, miren, yo intento de 1000 formas y este niño no logra comprender, ¿sí? Que ahí se toman otras medidas que ya escapan al residente o al practicante. Pero por lo menos que sepa claro, que tiene que probar algunas herramientas, algunos dispositivos, algunos recursos materiales. Flavia Terigi, en uno de los documentos del Círculo de Directivos, el año pasado, uno de los últimos que hablaba sobre educación inclusiva, decía, no se crean directivos que uno le está facilitando la aprobación. ¿Dónde está escrito que nosotros tenemos que ser obstaculizadores? O sea, ¿por qué le tenés que dar 20.000 vueltas si vos lo que querés que te diga que qué sé yo, que el sol es amarillo, ¿viste? Entonces, no está escrito en ningún lado esto de que nosotros ponemos demasiados puentes en el camino. No, está escrito que nuestra función es permitir, facilitar justamente que acceda a eso, que acceda a ese contenido. Entonces, si uno entiende que está habilitado para eso, te da más posibilidad de que uno genere estas posibilidades dentro del salón. Entonces, ¿dónde se apoya esto? En un paradigma ecológico contextual, o sea, mirar al currículum como una cuestión, un documento guía, pero que a su vez responde y debe tener en cuenta el contexto en el que está ese alumno, las características, como vos dijiste hoy, sus posibilidades, no lo que no sabe, sino lo que, a ver, no puede verbalizar. ¿Y dónde está escrito que la única forma de evaluar es la oralidad? Claro. Puedo pedir que haga un ejercicio y que valide por escrito en un proceso lo que no puede verbalizar porque se inhibe ante la presencia del maestro, ante la presencia de los compañeros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Con pensar de qué manera administro esos recursos o la metodología o la evaluación inclusive, ¿sí? Si en el proceso estamos hablando de una evaluación acorde a las posibilidades de los chicos, y entonces una evaluación final también amerita que sea con esas mismas características, ¿sí? Claro, sí, muy, y viene muy actual el tema con lo que estamos pasando hoy, ¿no es cierto? Es decir, pensar hoy en una evaluación es pensar en todo el contexto, todas las posibilidades que tienen nuestros estudiantes, todos los recursos, pensar, repensarnos y recrear y ver que podemos, y ver que podemos evaluar de diferentes formas, que no es solamente, o sea, pero siempre teniendo en cuenta lo que vos siempre me recalcás, el andamiaje, ¿no es cierto?, con el docente. Así es. O sea, el docente es el papel fundamental, ya sea en este proceso que nosotros también tuvimos que adecuar contenidos hoy. Sí, totalmente. Seleccionar, priorizar, ver el contexto de cada uno de los estudiantes, y no tenemos un solo curso, o sea, totalmente. Tenemos miles de cosas. Nosotros mismos también tuvimos que readaptarnos a todo en poco tiempo, pero
con una prudencia, ¿no es cierto? Y a ver, ¿cómo decir? Una templanza como para no poner en evidencia a los chicos o alterar el ejercicio Sí, que no, sí, tienen que no, tener la los chicos, apropiación que, y el hábito también, porque ojo que ellos tampoco tienen el hábito de sentarse, de estudiar, viste que muchas veces en una clase van, vos le pedís para la próxima que lean un capítulo, un tema, algo, y se van sin esa lectura. claro, No sabemos qué pasó en el proceso. Bueno, hoy en día también, vos pedís, pero no sabés qué es lo que está pasando en la casa, o si tiene o no tiene claro, recursos. Y bueno, hay que ir armándose de herramientas, de estructuras nuevas, de repensarnos en todo. Y esto es lo que a mí me llevó a invitarte, ¿no es cierto?, y a poder conversar con vos para, eh, para propiciar a los estudiantes de práctica y residencia que lo que nos está pasando hoy les pasa a ellos en el aula. O sea, es totalmente, pensar en abanicos, en miles de cosas, claro, en miles de factores que claro, puede llegar a suceder. y que en realidad está habilitado para hacerlo, o sea, no está vedado, Exacto, no, ahí está. ¿viste? Y que por ahí, bueno, vuelvo a repetir esto, la generosidad del docente del Eso te aula, estaba decir, el y que coformador, sí. este docente coformador te da, es decir, por ahí quizás de su formación, y cuando vos lo llevas al trayecto del momento de los talleres, decir, no, pero a este le falta, a este profesor tal cosa. Bueno, es lo que puede hacer, pero te dice, sí, entra a mi salón, pero no te va a negar que vos generes otras formas de trabajar, porque también, de la misma manera que vos, quiere que ese alumno aprenda. Entonces, por ahí, mire, profe, me gustaría incursionar con este tipo de materiales, o sea, o traigo material tridimensional, aunque fueran chicos de un quinto año, ¿qué le parece? Y el profesor no te va, en estos tiempos, es como que hay mucha, Ah, del momento que eligió ser coformador, ya te habla de una postura mucho más abierta a estos cambios. Lo que hoy vos señalabas, esto de dónde documentarse todo esto. Las adecuaciones forman parte de ese proceso que se va haciendo y tiene que estar documentado en los anexos. O sea, si hay 15 alumnos en el salón y con el aval del docente del aula, el coformador, nuestro alumno residente realiza adecuaciones para Luis, Pedrito, para Juan, eso tiene que estar clase por clase, tiene que estar documentado. En algún momento a ese profesor le sirve para generar prácticas semejantes cuando el residente ya se fue, le sirve para compartir con otros compañeros, otros docentes, y decirle, mira, mis alumnos trajeron tal material y este alumno logró, estos alumnos residentes, a eso me refiero, trajeron sí, material sí, para sí. mis alumnos del aula, y la verdad que estos chicos entendieron súper bien, o sea, jugar les pareció una pavada, pero generar una creación de un material tridimensional les pareció fantástico. Digo esto porque capaz a otro de otra materia le sirve también eso, ¿sí? Sí, 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 Entonces, totalmente, ¿no? pero Totalmente. Aparte tenemos, digo sí, que tienen tienen que que documentar. documentarse, Laura, porque para cualquier cosa, viste, o lo mismo, es decir, como por ahí uno puede hacer adecuaciones muy significativas, porque que yo haga, por ejemplo, en ese acceso al currículum, una modificación y lo que cambio son las frases o los párrafos, o edito, hasta te diría una leyenda, si es el caso de lengua, no es el caso de ustedes, pero edito determinados párrafos, son significativas. Pero muy significativas es cuando estamos trabajando con una unidad 3 y este chico todavía no llega ni siquiera a terminar la 1. Ese alumno o esos alumnos que tengan mayores dificultades. Entonces ya hablamos de adecuaciones curriculares muy significativas porque ya hay un recorte importante del contenido que nos va a llevar, y si máxime, si esa persona tiene está documentado que uno fue haciendo eso, lo va a llevar a que la familia tenga que atender a que no puede aprender eso, por más que vos te saques 20 galeras distintas, ¿sí?
pero son documentos que van mostrando que uno fue haciendo determinados recortes, ¿sí? Lo ideal no es el recorte, lo ideal es la adecuación significativa para que acceda, ¿sí? En esto de un ¿A qué te texto. referís? ¿A qué te referís cuando decís que sean significativas? Las significativas son aquellas que vos modificás ese fragmento, por ejemplo, una definición. Tiene la definición y tiene las características de un objeto X, ¿sí? Pero yo quizás, reeditando esa definición, que tiene 5 párrafos, yo lo dejo, o una conceptualización, la dejo en 2. Y de las características tiene 15. Este alumno sabe 5, pero está sabiendo qué es lo que yo estoy desarrollando. O sea, la energía, la definición de lo que se llama energía es listo. Las características son estas. Y sabe de qué está hablando. Entonces hablamos de algo significativo. Muy significativo es cuando vos eso no lo podés desarrollar con esa persona dentro del aula. No está porque no puede acceder desde los contenidos que vos tenés. Vos tenés una planificación de 3 unidades y vos terminaste el año y solamente con todo este abanico vos solamente desarrollaste una unidad. Entonces ahí se pone más grave la situación para ese alumno, ¿sí? Porque posiblemente no tenga que estar dando física en ese tercer año, sino que quizás tenga que estar 2 años antes dando física en ese plan de estudios. Claro, no, ahí ya escaparía al residente o al profesor, ¿no es cierto? Sí. Pero podría ser, como vos dijiste anteriormente, como un documento que habilite al docente a llamar a los padres, como para dar a conocer esa problemática que él no lo está pudiendo resolver de distintas formas. Exactamente. ¿No es cierto? O sea, no es quedarnos con, bueno, él puede una unidad nomás y nosotros desarrollamos con lo demás 3 unidades y quedarnos ahí. Claro, pasa que por ahí eso te lleva a que cuando, a partir de ahí, bueno, generás la posibilidad de que este niño tenga un diagnóstico y acceda a la educación, porque él es un sujeto de derecho, tienen derecho a la educación y eso establece la Ley de Educación Nacional. Lo que vos podés y te habilita, digamos, la ley es que este alumno no curse todas las materias. No curse, o sea, no por eso deja de tener su título de la secundaria, ¿no? Sino que hay materias que no va a cursar y justamente cuando esa certificación aparezca, se especifica en ese espacio curricular que no va a tener y es por tal resolución, que son las que emanan del Ministerio de Educación Nacional y Provincial. Sí. Eso sí, si no está ya, o sea, si no entra con ese diagnóstico, con ese informe, y uno desde el avance, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una ciencia experimental como ser física, se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de que este chico no puede avanzar con estos conocimientos, acceder, con estos contenidos, conocimientos, vocabularios específicos, y entonces de esa forma, como vos decís, llega un diagnóstico. Así es. Pero si ya llega el informe, ese alumno no va a estar, ese estudiante no va a estar en tu curso. Claro. O va a estar y va a tener el acompañamiento de un docente que va a hacer de andamiaje a su vez para que acceda al contenido. O sea, puede estar... Y ahí el residente tiene que estar, ¿cómo te puedo decir?, en contacto con ese profesor que acompaña, ese profesor integrador, sí. Porque lo que va a hacer ese profesor integrador es adaptarlo de acuerdo a las características, va a adaptar esa propuesta que tenga el residente. O sea, yo en esta semana mis planes de clase son de 2 temas distintos, ¿sí? Entonces, bueno, a ver cómo hace ese profesor integrador para adaptarlo y tenerlo de alguna manera ya como preparado para que intervenga al momento de que le pida al maestro, el profesor le pida las actividades, y bueno,
le va a gustar o no, o va a poder acceder, quizás no como la mayoría, pero ahí ya hablamos de que hay una adaptación con un medio que es el profesor integrador. Pero acá Claro. por ahí lo que vos planteabas del principio es esto, el docente coformador y el residente. O sea, ahí hay muchas cosas por hacer todavía. Lo ideal es que empiece a pensar que tiene que ir viendo diversidad en esto de los componentes de su planificación. Eso es fundamental. Y en casos extremos, bueno, ver esa otra opción, ¿no? De que son recortes muy significativos, entonces, bueno, se llamará a la familia para compartir esta información. Y en otros, le tocará al residente tener alumnos, porque pasa que hay en escuelas públicas chicos que tienen la presencia de un profesor que está con él o en contraturno, revé esos contenidos, le hace las modificaciones, comparte con el profesor de la materia que sea, para ayudarle y decirle, mire, yo puedo lograr esto, esto es lo que él puede hacer o comprender de lo que usted está dando. ¿Le sirve? Y bueno, ahí ya queda, es decir, vuelva a lo mismo, la mirada que tenga ese docente sobre sus contenidos es lo que va a hacer a la diferencia, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí qué importancia tiene, ¿no es cierto?, el diálogo siempre del residente, coformador, del profesor que acompaña a ese estudiante, a nosotros como profesores de residencia y de Totalmente. práctica, ¿no es cierto?, el diálogo constante y el estar continuamente en contacto, ¿no es cierto?, y en el acompañamiento de esta parte que es fundamental para ello, porque no es pasar solamente la práctica o no es pasar solamente la residencia, porque por ahí en la cabeza de ellos, de los estudiantes está, hago residencia, apruebo residencia, termino, y no, tiene muchas materias, tiene mucho recorrido, mucha trayectoria, ¿no es cierto?, no solamente por terminar práctica o residencia ya termina su carrera. Así Y es. esto de práctica y residencia tiene que tomarlo como algo, una aproximación A lo que va a muy hacer toda su importante, vida. claro, lo que va a hacer toda su vida y nos tenemos que estar, constantemente adaptando. O Así sea, es. nosotras que, bueno, yo voy a hablar por mí, nosotros nos fuimos adaptando a distintos cambios de leyes de Totalmente, educación, ¿sí? totalmente, Y sí, fuimos pero bueno, adaptándonos viste, a todos. Y hoy estamos en este proceso de la formación en el Instituto Superior Goya, ¿no es cierto?, que tenemos esta gran responsabilidad, y es una gran responsabilidad estar en práctica y residencia, totalmente. como No te es... olvides que, perdón, pero por ahí, viste, no te olvides que por ser un instituto superior, como una vez me dijo María José Forte, no nos tenemos que olvidar de que somos formadores. Y entonces por allí, en esto de compartir los saberes, le estás posibilitando al maestro que aprenda muchísimo a partir de lo que vos puedas generar con tus alumnos. ¿Sí? O sea, Sí, muchas veces totalmente. el docente mismo recibe sugerencias, pero con la finalidad de que mejore lo que está, justamente porque uno está trabajando en un instituto formador. Entonces, yo creo que en la espalda que tenemos está esa responsabilidad. O sea, vos podés plegarte en algunas cosas a esos educadores que te brindan su espacio para que los alumnos practiquen, y en otros podés compartir experiencias o una sugerencia metodológica, pero desde la noble tarea que hacemos, ¿sí? Uno puede ir Exactamente. viendo. Pero acá básicamente es entender en la cabeza de tu practicante, de tu residente, que tiene que pensar, si el aula es diversa, por la heterogeneidad que tiene, su planificación también tiene que ser así, ¿sí? Y no del primer día, sino todos Todo los el días. año, sí, sí, es así. Todo, Y sí, vuelvo, sí. en eso de la planificación, eh, no nos olvidemos que la evaluación forma parte de la evaluación. Entonces, si venimos haciendo modificaciones de material concreto, o sea, la metodología de trabajo, si la idea es un trabajo en grupo y por ahí es individual, y vamos haciendo esos cambios,
la evaluación también. No es que porque yo le doy la oportunidad que sea evaluado, vamos a hacer exactamente la misma. Si en el recorrido no hicimos lo mismo, ¿por qué voy a darle la misma que le di a los demás? Entonces, yo tengo 7 alumnos diferentes y bueno, tendré que pensar también como para ver qué aprendió o no, y necesito una calificación, por decirlo entre comillas, calificación, y bueno, y la tendré que hacer, y no es que uno falta la buena palabra, ni es antiético que uno haga eso de ninguna manera. Eso lo estipula la misma documentación, donde habla de que si la evaluación es parte del proceso, y entonces, ¿por qué vamos a hacer separado lo que hice en el trayecto de lo que estuve haciendo, lo que voy a hacer para ver si este tiene un 8? Evidenciar, claro. Claro, no se puede. Claro, para que se ponga en evidencia todo el proceso que estuvimos haciendo, ¿no es cierto? Si ellos pueden poner en juego todo el andamiaje de contenidos, de procedimientos, en un trabajo, digamos, hagamos de evaluación, pero en un trabajo donde Final. podamos integrar todo Claro, lo que vimos. claro. Que Mira, ellos yo te doy un ejemplo concreto que cuando todavía no aparecía esta ley, yo uno de los primeros años que empiezo a trabajar era en una tecnicatura. Teníamos una alumna que era 11 de promedio, no era 10, era 11 de promedio, fantástico su promedio. Cuando llega, yo transito con ella sus 3 años, yo con sociología y ella con las materias específicas de administración. Cuando llega a tercero, empieza a fallar al momento de la primera mesa de un espacio curricular cuatrimestral con un contador. Y era la idea de que, bueno, llegaba el momento de estar con este tribunal y empezaba a llorar en la mesa de mirarlo al profe. A todo esto una relación fantástica con el profesor, asado siempre, o sea, una relación, aparte él es muy buen profesional, en una tecnicatura tiene mucho de peso toda la experiencia, ¿no?, del profesional en ejercicio. Y bueno, pasó el turno de julio, pasó el turno de octubre, pasó el turno de diciembre y seguíamos con esa cuestión. Y era examen oral, y por supuesto se le estaban acabando los turnos. Cuando pasa un año y se le van acabando los tiempos, los turnos, porque si no le tocaba recursar ya, era otro formato de normativa, etcétera, etcétera. En esas cosas de conversar con la coordinadora de las tecnicaturas, le digo, ¿y por qué no probamos que ella escriba el examen? Pero para esto empezamos a buscar los documentos que digan que tenía que ser oral. En ningún lado decía decía oral o escrito. 10 se sacó la alumna en el examen. 10. ¿Qué hicimos? Se le entregó el examen escrito, el profesor esperó afuera, evitó el vínculo, mirarse con la alumna, porque evidentemente eso la anulaba totalmente. Terminó el examen, le entregamos al profesor, y se sentó un médico, una profe de inglés y yo a tomar el examen escrito. Corrigió el mismo profesor. Hoy está trabajando en un lugar de gerencia que es fantástico. Entonces, en una persona común, pensar en otra alternativa donde la documentación no te dice solamente oral, ¿a qué nos hubiera llevado? Una alumna capaz dejaba esa tecnicatura o elegía otra cosa y podía tener ese tipo de situaciones hasta que alguien diga, bueno, ¿y por qué tiene que ser oral? ¿Cuál es la cuestión acá? Si lo que tiene que decir lo puede decir en un papel. Y así fue. Entonces, sí, viste, estas experiencias así son muy válidas y muy lindas cuando las contás, Laura, y nos permitís saber, porque esto de tener esa autonomía, porque eso es tener autonomía y tener esa observación, esa mirada hacia ese alumno, que no decir, ay, este no estudió, nunca estudia, siempre, o sea, no ver a ver qué está ocurriendo. Si ¿y esta qué chica hicimos en toda su nosotros de este lado? trayectoria, claro, en su trayectoria fue una chica excelente, una alumna excelente,
bueno, ¿qué está pasando? Claro. Y bueno, también esto en la trayectoria de nuestros alumnos, como en la parte de profesores, de formadores, o sea, tener esa mirada, que por ahí en tercer año cuesta mucho porque ellos les cuesta primero la planificación, error a la planificación, que es una organización para ellos, o sea, hasta que ellos incorporen que es parte de su vida, que va a ser parte de su vida esa planificación, y que también el irse de vacaciones, planificar, ver todos los detalles, no sé, que se saquen Claro. ese peso de la cabeza y Sí, sí, sepan que tienen esa autonomía de poder ver esa diversidad y siempre pensar que vamos a tener alumnos diversos. O sea, así es. no ser homogéneo todo, porque eso es utopía, o sea, no vamos a tener, no son Sí, todos no, no, iguales. sí. ¿Viste? Eso. Claro, lo que pasa es que Y hay posturas en las que el profesor, nos ha pasado en el trayecto de la práctica de educación especial. Sí, sí, chicos, vengan, los chicos participan, nosotros aceptamos a todos adentro del salón, pero esos chicos están haciendo cualquier otra cosa, menos el desarrollo del contenido curricular. Eso no es atención a la diversidad. Son dos discursos distintos. Entonces, sí. que tu profesor coformador tenga 7 alumnos integrados, pero para esos 7 alumnos no hay una propuesta diversa en cuanto al contenido que él quiere enseñar, y están calentando una silla, Laura, Sí, sí, lamentablemente. totalmente. Entonces, Sí, esa no es totalmente. la postura a la que yo me refiero. Yo me refiero a una No, postura no, en no, la cual esa misma planificación inicial integra a estos alumnos que sí tienen una dificultad. Son dos discursos distintos. Hemos sí, visto totalmente. carteles de atención a la diversidad, de lo que guste, de los colores que gustes. Ahora, cuando ocupaban el tiempo en la materia en la que las alumnas observaban, era una cosa, y son los menos. Entonces, eso también hay que ir compartiendo con los colegas, dándole pautas, y de que si no saben cómo se hace una adecuación de su contenido, que pregunten. Pregunten en la escuela Exacto. especial, pregunten en el instituto, pregunten a nuestras alumnas del profesorado de educación especial, porque tienen que hablar de eso, tienen que saber apropiarse. Y por otra cuestión, no todos los chicos, sobre todo en las escuelas públicas, tienen recursos para pagar un maestro o un profesor integrador y detrás un equipo que acompañe. Estamos hablando de 20.000 pesos que sale un equipo que le acompañe a un alumno integrado. Entonces, eso hay que considerar. Entonces, ¿a quién hay que ayudarlo para que empiece a hacer las propias adecuaciones? El profesor del salón. No son Así es, todos. Laura. Mira, el año pasado, cuando ocurrió en práctica 3, o sea, el año pasado ahora alumnos de residencia, ocurrió eso, fue donde te propusimos para que hagas el taller de adecuaciones curriculares, ¿te acordás? Porque justamente decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, viste, en el taller, ahí se ponen todo sobre la mesa, todo lo que sucede, le sucede a cada uno. Y nos detuvimos justamente en una situación donde, ¿cómo hacer esa adecuación? En física, decíamos, ¿cómo hacer? Y bueno, tiene la profesora que acompaña, pero esa profesora que acompaña por ahí tenía ese sentarse aparte, de no integraba realmente. Entonces, bueno, surgió lo del taller, escuchamos, tomamos apuntes todos, porque me incluyo, y siempre viste que te estoy preguntando, y vos sabés que logramos que forme parte. Claro. Logramos la dinámica de grupo, esta practicante logró que se agrupe, que trabajen en grupo, que sea una más, y los mismos compañeros ayudaban. O sea, después ya o sea, de cada clase salía con una satisfacción enorme, y le dio también eh, esa, esa otra mirada al pedagogo que la acompañaba, ¿no es cierto? Al profesor que de alguna u otra forma él pensaba que estaba haciendo bien, como sacándolo Sí. aparte.
yo no creo que lo haga pensando que, bueno, viste, pero quizás le faltaba esto de poder hacer otra dinámica y bueno, y ahí poder incorporar. Así y sirvió muchísimo, por eso también esto de convocarte, de hablar para hablar de estos temas. Y los chicos le tienen que pedir, Laura, Sí. en el caso de estos chicos que tienen la posibilidad de estar acompañados, que le cuente, de la misma manera que le cuenta al profesor, que le cuente qué actividades y qué contenidos va a trabajar. Entonces, esa docente se anticipa, preparando quizás las fotocopias más reducidas o un tamaño mayor, o con colores, por ejemplo, y te podrá ir contando también lo que no puede hacer. Y entonces vemos a ver cómo... Claro, en ese sentido, justo estábamos haciendo una prueba piloto en tercer año de trabajar con parejas pedagógicas. Y bueno, eso ayudó muchísimo porque la pareja pedagógica del practicante iba observando eso. O sea, además de ver cómo trabajaba y cómo la parte de integración y cómo hacer, o sea, de discutir cómo planificar y el anexo, porque yo le decía, bueno, vamos a poner en un anexo. Sí. ¿Viste? Vamos a poner un anexo de esa actividad diferenciada, porque en realidad tampoco era diferente, sino diferente la forma de escribir, como vos decías, de si un concepto o una lectura es de 15 hojas, bueno, reducirla a 5, a 4, o con palabras más sencillas, ¿viste? Y se logró, o sea, pero con la ayuda también de un compañero, de un par que pudo ver esa otra realidad y dijo, bueno, cuando yo esté al frente, vamos a tomar esta otra postura, vamos a trabajar en grupo, a ver si de esa forma podemos integrar. Y bueno, y todo eso estuvo, y me pareció bárbaro la experiencia, y por eso también quería retomar este tema para los nuevos de práctica 3 y para que también te escuchen los de residencia que pasaron por esta, por esta, esta etapa, todo por ahí está pensado. Inclusive pensaba en esto de los textos. Vos sabés que hay documentaciones que así como hablamos de derechos humanos, hay otras nuevas del 2012 que están avalando la edición de textos. O sea, no es que esto es una atribución nomás del maestro o lo hace de bonito que es. No, la edición de un libro, porque en otro momento si vos haces, lo haría un cantante, se llamaría plagio, ¿no? Lo mismo pasa con autores que tomen cosas de otros y las hagan propias. No, yo estoy hablando de editarlo. Editarlo significa un mismo relato, vamos a un cuento concreto, un cuento infantil, y vos lo modificás. Eso está permitido, o sea, eso está habilitado, está normatizado como algo que no va a tener ningún tipo de denuncia quien lo haga. Lo que está mal es si vos lo que escribís es erróneo, pero eso pasaría desde la transposición didáctica, ¿no? Verás el contenido. Pero no está vedado para nadie el poder editar un documento. Lo que pasa es que todo eso te representa un poco más de tiempo. Sí, bueno, totalmente. Hay que ser realista. Bueno, pero el tiempo, Laura, vos decís, bueno, nos lleva tiempo, pero nos queda un documento precioso. Totalmente. Nos queda ya una actividad que quizás tengamos que modificar porque no todas las situaciones van a ser iguales, pero ya tenemos esa primera vez que hagamos eso, ya tenemos esa primera apertura, esa primera mirada diferente, ¿viste? Hacia el andamiaje de los recursos, de las actividades, del contenido y la evaluación sobre todo. Así es. Y sobre todo también cuando hablamos, porque para mí la evaluación es lo último, pero las secuencias didácticas, que también es ese otro problema que no sé si nos llevaría a otra invitación o si nos da el tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, para hablar de secuencias didácticas. Sí, me parece que lo podríamos pensar para otro, si querés, para otra conferencita así,
muy sencilla. Así cortas, claro, Sí, cortas, así como para que los alumnos podamos captar también la atención de sí, los alumnos y no estén pasando nomás el video y escuchando detrás, sí, sino que sea sí, realmente. porque Y aparte, para mí estuvo puntual tus preguntas en esto de pensar eh, esta preparación del alumno practicante en repensar su plan de clase con diversidad de posibilidades. Eso desde el vamos es fundamental, desde la cabeza desde ese alumno en formación, que quizás hace la diferencia con los docentes que hoy están trabajando en clase, o sea, sobre todo los más antiguos, les cuesta muchísimo tener esta apertura eh, desde lo pedagógico, desde lo metodológico también, y piensan que no es su campo, piensan que este es el campo de la educación especial. Pero con la Ley de Educación Nacional, al crearse la modalidad de educación especial, es como que pasamos a estar insertos en el espacio de la escuela común, haciendo esto que sería habilitar el cómo enseñamos para todos. No sé si a todo o de todo vamos a esperar el exactamente. mismo resultado, pero de que vos tenés la obligación de brindar esas posibilidades diversas, sí, eso está por ley, Sí, ¿sí? sí, no, y Entonces, aparte, como nosotros como responsables de formadores, ¿no es cierto? exactamente, Tenemos que retomar estos temas y ver eh, y darle la posibilidad de que puedan, más hoy, darle esa posibilidad de hacer la práctica, de por lo menos planificar, porque una cosa es planificar, después otra cosa es ir al terreno, por totalmente. el tiempo, por todo, ¿no es cierto? Pero por lo menos ver las secuencias didácticas, los anexos que podrían llegar a ser, o las diferentes formas de dar la consigna, o un mismo concepto, o cómo podríamos hacer diferentes tipos de ejercicios y algunas resoluciones de problemas, y a otros Bien, simplemente ejercicios. Así que después de esto, de que, como bien te dije al principio, me autorizás como para poder pasarlo a los sí, estudiantes de tercer y cuarto año, voy a esperar los aportes de ellos, las preguntas, como para en otro momento que podamos, que vos puedas tener, tengas tu tiempo, ¿no es cierto? Podamos hacer nuevamente esto, o sea, darte las preguntas o ver a ver cómo sí, sí, podemos sí, retomar y con mucho seguir gusto. con el tema de secuencias didácticas. ¿Cómo ¿Te no? parece? ¿Cómo no? Me Una nueva invitación. encantaría. Bueno, muchísimas gracias, Laura, porque Bueno, la verdad que es un aporte muy bueno y para que vean ellos que no estamos trabajando solos, que siempre estamos trabajando con el otro, que siempre estamos, que no está mal preguntar si yo no sé, preguntar al otro, a mi colega, totalmente. compartir, esto es lo que se llama intercátedra, que en otro momento quizás estábamos frente a los alumnos, bueno, hoy estamos frente a una pantalla, pero que ellos nos van a ver y van a escuchar y van a Totalmente. hacer sus aportes. Así que desde ya muchísimas gracias, Laura, y sabes que siempre te estoy molestando para todas las cosas, te No, pregunto y para te nada. pregunto, así que No. A mí la verdad me bien, encanta la experiencia y te agradezco, bueno, que también vos pienses en mí, habiendo un montón de docentes muy buenas que trabajan conmigo, y yo está claro que aprendo mucho de ellas, también las que están hoy en la escuela especial, que forman parte del equipo del profesorado de educación especial. Mutuamente nos vamos alimentando, las chicas y yo, y desde ya agradezco, y bueno, va a haber otro tiempito en la semana, y a partir de lo que tus alumnos generen o demanden, o lo que vos tengas previsto, me convocás y bueno, vemos lo de plan de clase u otra bueno, cuestión. ¿Mm? bueno, vemos quizás la secuencia didáctica y le invitemos a Dale, un especialista. O sea, si dale, bien yo soy profesora, soy anexo y soy profesora de física, ¿no es cierto? Pero ver también a un especialista, bien, entonces tenemos una tercera mirada que sea específico, ¿viste? Bien perfecto. específico de física Como para y así podamos ejemplificar, hacer bien, exactamente para cómo no, poder ejemplificar. Bueno, muchísimas bien, gracias, Laura, ¿eh? no, Nos por estamos favor, viendo. nos Espero vemos. que esté todo bien. Saluda a tu familia. Gracias, gracias. Chao. Chao, Chao. chao.